Las redes de saneamiento y especialmente las estaciones depuradoras de aguas residuales pueden llegar a ser un foco de generación de malos olores, generando molestias principalmente a los vecinos y ciudadanos más próximos a este tipo de instalaciones. Por este motivo, y tras el éxito de la jornada que organizamos en el mes de febrero, desde aguasresiduales.info nos parece oportuno volver a retomar la búsqueda de soluciones para la modelización y detección y eliminación de olores y sulfídricos en este tipo de plantas. Mi nombre es José Miguel del Arco. Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal. Buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Muchas gracias por vuestra confianza y por vuestra asistencia, ya que hoy contamos nuevamente con más de 600 inscritos a este evento. El objetivo de la jornada de hoy es conocer la problemática de los olores desde varios puntos de vista y disponer de soluciones para su prevención y eliminación, atacando el problema desde la raíz y así eliminarlo con éxito. Para ello tenemos con nosotros a José Villarroy, responsable del área técnica de Hidren, que nos hablará sobre diagnósticos del impacto del olor producido en la EDAR a través de metodologías dinámicas de experimentación y modelado. Posteriormente, Perio Ibáñez, técnico comercial de CUNAC, nos mostrará la detección temprana de episodios de contaminación por malos olores en las EDAR. Y ya para finalizar, Emilio Bas, Sales Manager de Yara, presentará la detección y eliminación del sulfídrico en redes de saneamiento, en estaciones de bombeo y depuradoras con las soluciones de Yara Nutriox. Las ponencias durarán en torno a unos 20 minutos cada una y a la finalización de las mismas abriremos un bloque de consulta para que a través de la pestaña de preguntas nos podáis dejar vuestras dudas y sean respondidas en directo. Mi compañera Tina estará, como siempre, coordinando el chat durante toda la tarde para cualquier duda o consulta que tengáis durante el evento. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y doy paso al primer ponente. José, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos permitéis participar en este foro tan potente y, bueno, agradecer también a todos los que están inscritos para escuchar esta ponencia y todo lo que se va a decir en ella, ¿no? Pues, si me permitís, voy a compartir ya mi pantalla. Adelante. Vale. Ya podemos verla, José. Vale, ya lo estáis viendo y ahora ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien, pues bueno, esta primera ponencia, pues básicamente trato el diagnóstico del impacto del olor producido en la EDAR, pero a través de metodologías dinámicas de experimentación y modelado, ¿vale? Explicaré un poquito en qué consiste esto. Bueno, la ponencia la he dividido en 4 partes. Una pequeña introducción que quiero hacer y explicar un poquito temas de normativa, porque aquí hay siempre un poquito de preguntas y de dudas, y ya entraremos directos a lo que es la modelización, que es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me quería explicar un poco cuáles son las dificultades que tenemos a la hora de modelizar el olor y cuáles son las técnicas que actualmente estamos utilizando. Bueno, el olor, pues, es una sensación resultante provocada, pues, bueno, por las moléculas que al final entran en nuestros receptores olfatométricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser una sensación, pues, es una propiedad organoléptica que tiene una gran componente subjetiva, es decir, el mismo olor no genera la misma respuesta para una persona que para otra. Por otro lado, está compuesto por la suma de cientos de sustancias diferentes y esta mezcla puede hacer que en algunos momentos se produzca un efecto de enmascaramiento y otras veces un efecto de sinergia que potencia la sensación de ese olor. Y en tercer lugar, pues bueno, que como norma general las fuentes son difíciles de determinar porque a veces son fugitivas, a veces aparecen de forma intermitente, otras veces cuesta localizar todos los focos porque hay múltiples focos y a veces localizamos uno y otros no. Y en definitiva, bueno, la medida y la cuantificación del olor, en definitiva, es bastante complejo, ¿vale? Es bastante compleja su cuantificación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, nosotros utilizamos una metodología que está normalizada, que es la olfatometría dinámica. Es como nosotros realizamos la medición del olor. No obstante, bueno, se pueden realizar estimaciones utilizando otros métodos, como por ejemplo métodos analíticos, hemos hecho mediciones o nuestros trabajos reciben la información de cromatógrafos de gases o detectores de gases específicos, como sulfídrico, cloruro, CO, por ejemplo. Y por otro lado, que son los que más utilizamos nosotros a la hora de alimentar nuestros modelos,
son los métodos sensoriales, que básicamente es la olfatometría de campo y la olfatometría dinámica sobre todo. En cuanto a la normativa, pues bueno, sí que me gustaría explicar que actualmente la única técnica que está un poco regulada, ¿no? Que está regulada, es la olfatometría dinámica mediante la UNE 13725. En esta norma lo que se explica básicamente es, se cuantifica qué es una unidad de olor, es decir, la medida, y también cuál es la metodología que se debe realizar para la hora de la toma de muestras. Entonces, nosotros en nuestros estudios, generalmente la información sobre los focos, que son los que alimentan posteriormente nuestro sistema, son obtenidos mediante olfatometrías dinámicas, ¿vale? Estas olfatometrías dinámicas son realizadas por laboratorios certificados para ello. Y estos laboratorios al final lo que hacen es proporcionarnos las concentraciones de olor de los diferentes focos que se han medido en la depuradora. Ahora bien, ¿existe normativa en España como tales de olores? Pues la realidad es que no. Actualmente no hay una normativa de olores global en España. No hay ningún tipo de normativa. Lo único que está regulado actualmente es su cuantificación mediante olfatometría dinámica, que es la UNE 13725 que acabo de nombrar. Y bueno, pues después sí que hay la Ley 34/2007, que es la relacionada a la calidad del aire y protección de la atmósfera, que bueno, sí que recoge pues qué sustancias puede emitir, en qué concentraciones y demás, pero son ciertas sustancias, pero nunca se hace referencia a una problemática de olores. Entonces, actualmente ya existen anteproyectos de ley, por tanto entendemos que esto acabará implantándose tarde o temprano. De hecho, en otros países sí existe una normativa, ¿vale? Ya sea Dinamarca, Suiza, Holanda, más o menos restrictiva, aunque si bien es cierto que no existe en la comunidad mundial, no existen pues, normas estandarizadas para cuantificarlo, ¿no? Es una cosa que se está trabajando actualmente, pero que todavía no ha llegado a un consenso global. Y bueno, ya sin más, entramos en lo que sería la modelización, que es lo que nosotros realizamos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué realizamos la modelización? ¿Qué tipos de modelos vamos a utilizar? Y cuál es la metodología que utilizamos en nuestros proyectos. Entonces, la primera pregunta es, efectivamente, ¿para qué modelizamos? ¿No? Porque si no existe actualmente normativa en España, ¿cuál es la ventaja de realizar una modelización de nuestro proceso? Pues básicamente es conocer y controlar nuestra actividad, ¿vale? Para bien realizar predicciones, si vamos a realizar un mantenimiento, pues ver qué impacto puede tener ese mantenimiento. Por ejemplo, si voy a hacer el vaciado de un digestor, o, por ejemplo, determinar el impacto en futuras fuentes de emisión, si voy a colocar una nueva unidad de proceso, cuál puede ser el impacto que puede llegar a generar esa unidad de proceso. Y, por otro lado, también, pues bueno, cumplir requisitos legales de sustancias que sí están reguladas. Es decir, nosotros en nuestros modelos modelizamos el olor, pero de la misma forma que lo modelizamos, se pueden modelizar otras sustancias, como pueden ser las partículas PM2,5, PM10, o gases en concreto, como puede ser el sulfítrico, todo lo que podamos nosotros determinar las fuentes, podemos modelizarlo posteriormente en nuestros modelos. Otra parte importante por la cual es interesante modelizar es para defendernos ante episodios de quejas, sobre todo en las estaciones de aguas residuales. Pues bueno, siempre están un poco en el punto de mira, ¿no? Porque siempre que hay olores, pues siempre se mira, parece que el causante siempre vaya a ser la depuradora, y muchas veces no es así. Entonces, si hay un alcance de quejas reiteradas de esta manera, mediante una modelización, sí que puedes de alguna forma defenderte ante esas quejas, ¿no? Y decir si efectivamente esto está viniendo de tu proceso o, por el contrario, tú no tienes nada que ver con ello. Y bueno, por último, también es una forma de anticiparse a una nueva normativa que nosotros creemos que llegará y llegará pronto, ¿vale? En lo que sería la calidad de emisión y en calidad de olor, ¿no? ¿Qué tipos de modelos utilizamos nosotros? Básicamente, para la dispersión atmosférica existen tres tipos de modelos: los gaussianos lagrangianos y el CFD. Los gaussianos son los más básicos, que básicamente se basan en una pluma estacionaria en la cual se calcula el alcance y se calcula la anchura que puede tener esa pluma. Tienen alcances muy grandes, de entre 10 y 100 kilómetros. Y posteriormente a esto tenemos los modelos gaussiano-lagrangianos, como por ejemplo el tipo CalPUF, que es el que nosotros utilizamos. Estos modelos son transitorios, ¿vale? No estacionarios como los gaussianos, tienen un alcance un poco más limitado, de entre 10 y 50 metros, pero sí que tienen en cuenta cómo se está dispersando el olor en función del tiempo, en función del viento y en función de hacia dónde, cómo está cambiando la dirección del viento, ¿no? Es variable, es dinámica esa pluma. Por eso es un puff, realmente no es una pluma. Aquí se tienen en cuenta tanto accidentes geográficos como edificios, pero de forma muy básica, ¿no?
tanto en gaussiano como en gaussiano-lagrangianos, los tiempos de computaciones son bastante cortos, ¿vale? Estamos hablando de segundos y como mucho unas pocas horas. Y en otro orden tenemos el CFD, que sería básicamente un modelo computacional muy preciso de lo que tenemos en nuestra estación, en este caso estación de aguas residuales, y todo lo que sería las viviendas colindantes o las zonas colindantes. Ahí tendríamos una precisión muy, muy grande, pero que solo podríamos utilizarla en dominios pequeños, de menos de 10 kilómetros, porque dada la complejidad de todos los edificios y de la precisión que se requiere, irnos a dominios más grandes podría suponer tiempos de cálculo muy elevados, ¿vale? Para dominios pequeñitos podríamos estar hablando de horas, días, pero si vamos a dominios muy grandes ya nos podríamos ir a más 3, 4 días, incluso semanas, ¿no? De hecho, aquí tenéis un poco una comparativa entre lo que sería el mayor computacional que utilizamos en nuestros modelos más utilizados, que son los de tipo CalPUF, en los cuales, pues bueno, primero realizamos un refinado en la zona de lo que sería nuestra depuradora, que normalmente utilizamos pues un área de 1 kilómetro por 1 kilómetro con una precisión de unos 50 metros, que sería esta zona central de aquí. Y posteriormente, conforme nos vamos alejando de la EDAR, vamos utilizando dominios más grandes con un mallado más extenso, ¿no? De 250 metros, 500 metros. Generalmente no utilizamos dominios más allá de 10 kilómetros porque, bueno, la pluma de olor no suele ir más allá de esas distancias. Por otro lado, tenemos el mallado computacional en CFD y podemos ver aquí la precisión, ¿vale? Estos serían unos decantadores primarios, estos serían edificios que estarían en la parte frontal de la depuradora y, bueno, pues se puede ver que podemos alcanzar precisiones de hasta 20 centímetros, es decir, aquí sí que ya tenemos en cuenta cómo se comporta el aire a través de los edificios, cómo se puede dispersar las diferentes sustancias contaminantes que nosotros estemos emitiendo a través de nuestro proceso, pues se ve de una manera muchísimo más precisa que con el otro modelo no podemos ver. Si bien es cierto que en CFD siempre vamos a atacar una casuística muy concreta para unas circunstancias muy concretas, tanto de velocidad de viento como dirección de viento, ¿no? En ese sentido hay que ser muy escueto. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros realizamos a la hora de realizar nuestros proyectos? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros focos de emisión, ¿vale? En el caso de una depuradora, pues estaríamos hablando de decantadores primarios, decantadores secundarios, reactores biológicos, balsas de homogenización. Si tenemos cualquier tipo de sistema de desodorización, pues cuál es la emisión que se está teniendo por la salida. Cualquier foco que proceda de nuestra EDAR es lo que tendríamos que tener en consideración, ¿no? Una vez ya tenemos localizados los focos, bueno, pues en este caso se habla con un laboratorio certificado, este laboratorio viene y realiza la olfatometría, ¿vale? Hay que determinar cuántas olfatometrías hacemos al año, en qué momento las realizamos, porque no es lo mismo realizar la olfatometría en verano, por ejemplo, que la intensidad de olor pues puede ser más elevada que en invierno. Y bueno, y por supuesto, identificar perfectamente cuáles son aquellos focos que son representativos. Entonces, el laboratorio viene, coge las medidas, realiza el análisis y a nosotros nos entrega los valores de emisión de cada foco en concentración de olor, ¿vale? También, en cuanto hay que hacer referencia también en que cuando estamos haciendo la selección de los focos y cuando vamos a decirle al laboratorio dónde tiene que medir, sí que es cierto que, por ejemplo, es importante localizar ciertos focos que muchas veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, en un decantador primario, nosotros tenemos la emisión de todo lo que sería el área pasiva, que sería el agua que está tranquila, pero después, en lo que es el vertedero, ahí también hay una caída de agua que, dado que se está generando una desorción, porque al caer el agua se genera la desorción, eso puede liberar sulfídrico, puede liberar sustancias que en términos de olor pueden ser muy intensas. De hecho, nosotros en varios proyectos ya hemos detectado que el olor que sale del vertedero puede llegar a ser hasta el 50% del olor total de decantación primaria. Es decir, es un foco que para nada es despreciable y hay que tenerlo en cuenta. Por eso, a la hora de localizar todos los focos, hay que tener muy en cuenta todos los focos que hay, ya no solo a nivel de proceso de decir este es el foco de decantación primaria, sino dentro del propio foco, como puede ser de decantación primaria, pues si tengo saltos de agua, ya sea en un decantador primario o ya sea, por ejemplo, en un desarenador donde como tenemos agua primaria, que también genera una gran cantidad de sulfídrico, cualquier salto que podamos tener nos va a originar una gran cantidad de olor, va a ser un foco de emisión importante.
¿Qué pasa? Que cuando nosotros ya tenemos localizados todos los focos y ya nos han proporcionado todas las unidades de olor y todas las concentraciones de olor de cada uno de los focos, nosotros podemos ver rápidamente cuáles son aquellos que tienen una mayor afección y podemos atacar o actuar sobre los que tienen una mayor, son los que son más conflictivos, ¿no? Al final, y planificamos las mejoras. Después, justo antes de realizar la modelización, lo que sería el cálculo, lo que también determinamos son todos los puntos de emisión que nos interesan, es decir, todos los puntos en los cuales, tras realizar las simulaciones, vamos a realizar los cálculos de cuáles son el impacto que estamos produciendo en cada uno de esos puntos. ¿Cómo elegimos estos puntos? Pues estos puntos los elegimos atendiendo a 3 criterios, básicamente. Uno es la sensibilidad, es decir, aquellos puntos que son especialmente sensibles, como pueden ser restaurantes, zonas de ocio, centros de educación, hospitales, todas estas zonas que pueden ser especialmente sensibles las tenemos en cuenta. Zonas pobladas, es decir, si tenemos un conjunto de casas o urbanizaciones o poblaciones, pues cuál es el impacto que se produce en la primera línea de casas. Y por último, también aquellos puntos en los que hayan sido focos recurrentes de quejas, es decir, si tenemos una zona o un área que recurrentemente se ha estado quejando, pues ese punto, por supuesto, lo ponemos en emisión para analizar qué es lo que está ocurriendo ahí. Una vez ya tenemos claro tanto los focos como todos los puntos de emisión en los cuales vamos a analizar el proceso, se introduce todos los datos meteorológicos para realizar las simulaciones, generalmente son los datos meteorológicos de un año, y obtenemos los resultados. Los resultados los podemos obtener de 2 tipos básicamente. El primer tipo sería mediante la simulación de la pluma de olor. Es decir, nosotros durante todo ese año que hemos simulado podemos saber en cada instante de tiempo, con intervalo horario, dónde se ha estado desplazando esa pluma. No sé si podremos ver la animación, ¿vale? Pero básicamente sería en cada intervalo horario hacia dónde se ha ido desplazando esa pluma de olor a lo largo de todo el año. De esta manera, si nosotros recibimos quejas en un momento muy concreto en el tiempo, podemos irnos a ese momento concreto y de establecer hacia dónde estaba apuntando esa pluma y cuál era el alcance concreto de esa pluma. Podemos tener el estudio de todo un año, pero desde repositorios meteorológicos podemos descargarnos la meteorología de manera que una vez yo ya tengo mi modelo hecho, puedo decir, vale, he recibido una queja hace 2 días. Entonces, yo, como ya tengo mi modelo creado, me descargo la meteorología de hace 2 días, la cargo en mi sistema y veo hacia dónde fue la pluma de olor ese día. De esa forma puedo decir, vale, sí, puede ser que yo haya sido el causante de ese episodio de olores o, por el contrario, no tengo nada que ver porque bien el viento ha apuntado en otra dirección o bien porque la intensidad de olor no alcanzaba a tanta distancia, ¿no? Entonces, en este sentido, no solo podemos ver días pasados, sino que podemos hacer predicciones a 72 horas para ver cuál será el impacto que podamos producir y anticiparnos a posibles episodios de quejas que podamos producir como consecuencia de alguna actividad de mantenimiento de nuestra instalación. La otra forma que tenemos de analizar los resultados, una era la pluma, ¿vale?, con intervalos horarios, y otro es hacer un estudio estadístico de qué es lo que ha ocurrido durante todo el año. En estos estudios estadísticos utilizamos los percentiles, que los percentiles al final es lo que se utiliza en normativa. Por eso, generalmente, en nuestros estudios nos basamos en análisis estadísticos de todo un año, ¿vale? En estos análisis, a nosotros también nos permite generar una serie de escenarios, que ahora entraré un poco en detalle en qué consisten. Pero, básicamente, los percentiles lo que nos permiten establecer es cuál es el impacto medio que he producido yo a lo largo de todo el año, ¿vale?, sobre una zona concreta. ¿Qué es lo que nos permite hacer este análisis estadístico de todo el año? Pues bueno, nos permite plantear diferentes escenarios. Generalmente nosotros siempre hacemos una primera simulación con la situación actual que se tiene en planta, con todos los focos activos, viendo cuál es el impacto real que yo estoy produciendo y tenemos un primer alcance, un primer escenario de la situación real, cuál es el impacto que yo estoy teniendo en mis puntos de emisión que yo he localizado. Una vez yo ya tengo esta primera simulación realizada, atendiendo a los valores de intensidad de olor que tengo en mis diferentes focos, pues puedo actuar aquellos que generan una mayor emisión de olor, ¿no? Y puedo decir, vale, ¿qué es lo que ocurre si yo actuara sobre un decantador primario y realizara el cubrimiento de lo que es el vertedero perimetral? Pues bueno, yo puedo asumir que ese foco que yo tengo activo ahora lo reduzco en un 50% o lo reduzco en un 80% o lo reduzco
totalmente, prácticamente a cero, y vuelvo a calcular qué es lo que ocurre y cuál es el impacto que produzco. Y eso lo puedo hacer con diferentes partes del proceso, es decir, tengo en cuenta que instalo un sistema de desovelización en mis edificios de tratamiento de fangos, por ejemplo, o que realizo la cubrición de un desarenador, o que una arqueta que me está produciendo muchísima emisión de olor, pues realizo también una cubrición, una extracción y un tratamiento. Y todo eso, al final, en el modelo se traduce en coger el foco que está completamente activo y o bien le ponemos un coeficiente de reducción, que puede ser del 50%, del 80%, del 90%, o directamente eliminar el foco. Y vemos cuál es el impacto que tiene. Entonces, con esto nosotros podemos ver en todos los puntos de emisión cuál es la intensidad de olor que está llegando, cuál es la concentración de olor que llega a cada uno de los puntos de emisión que nosotros hemos considerado, y básicamente lo que intentamos es conseguir que la mayor cantidad de percentiles tengan un valor por debajo de las 5 unidades de olor metro cúbico. Este valor, bueno, ya he comentado antes que actualmente pues no hay normativa, y este valor surge de un anteproyecto de ley que se realizó en Cataluña en 2005, en el cual se estipulaba que para, en este caso, diferentes tipos de industria, cuál debería ser el umbral por el cual deberíamos estar moviéndonos en términos de concentración de olor, y para aguas residuales este umbral se situaba en las 5 unidades de olor. Por lo tanto, nosotros generalmente trabajamos con este criterio, ¿vale? Y bueno, pues podemos ver que en una situación actual pues tenemos valores en morado rojo, que significa que tenemos una intensidad de olor muy elevada, y el objetivo sería tener en el percentil 98 concentraciones de olor por debajo de las 5 unidades de olor. Esto muchas veces, llevado a la práctica, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un punto de emisión que está prácticamente colindando a la depuradora, para yo conseguir concentraciones de olor por debajo de 5 unidades de olor, pues debería prácticamente tapar la totalidad de mi proceso. Y eso a veces no es posible, pero sí es posible reducirlo muchísimo. Lo que obtenemos finalmente es, como podéis ver aquí, dependiendo del escenario que nosotros hemos planteado, cada escenario generalmente tiene más restricciones, tiene más elementos tapados y más actuaciones en cuanto a desodorización, pues podemos ver cuál es la reducción que tenemos en cada uno de esos escenarios, ¿no? Y podemos cuantificar, pues bueno, si yo sé que en el escenario 3 hago una reducción del 25%, pues puedo evaluar si me vale la pena pasarme a un escenario 4 que ya tengo un 56% de reducción, o quedarme en el escenario 3, viendo lo que supondría ese salto en cuanto a impacto de viabilidad técnico-económica, pues puedo decidir si hago una actuación o hago otra, y ya puedo ver exactamente qué impacto voy a tener. Aparte de estos estudios, pues bueno, muy concretamente, para situaciones muy determinadas, sí que podemos realizar también una modelización CFD más exhaustiva, que generalmente lo que hacemos aquí es, para una situación de viento muy desfavorable y una situación muy concreta, podemos ver cuál va a ser el efecto que va a tener el olor o la dispersión de esos contaminantes en las viviendas o en las urbanizaciones colindantes, ¿vale? Y aquí sí que se puede ver con más detalle cuál puede ser el efecto que puede tener, pues, una valla perimetral, un muro. Todas estas cosas ya se tienen más en cuenta, los efectos de sombra que se producen en los diferentes edificios. Esto ya se puede tener en cuenta con este tipo de simulaciones que también realizamos, pero insisto, las realizamos siempre en momentos muy concretos, cuando interesa saber cosas muy concretas. Más que nada por la dificultad que entrañan y por el tiempo en el que se requiere para este tipo de simulaciones. Y bueno, como conclusiones, pues quedarnos con que la modelización de olores bueno, pues tiene una gran complejidad, pero que esta gran complejidad va asociada a determinar adecuadamente los focos y la intensidad de cada uno de ellos. Actualmente, como he comentado, lo estamos realizando mediante olfatometrías dinámicas, pero he de decir que la tendencia a la que al final vamos a ir es a la de hacer esto mediante sensores, narices electrónicas y todo este tipo de herramientas que bueno, pues te permiten tener una monitorización más exacta, te permiten tener una monitorización a lo largo del tiempo y bueno, está claro que una alfatometría dinámica es mucho más fiable en el sentido de que estás utilizando el propio elemento sensorial, que es la nariz, pero claro, yo tengo una en un año, y de la otra forma, con un sensor yo puedo tener todo el año monitorizado con un intervalo temporal muy preciso, ¿no? Por otro lado, decir que la modelización, pues al final es una buena solución para defenderse y evitar episodios de quejas y para realizar un buen diseño de mi planta, que el resultado de las simulaciones siempre va a depender mucho de la herramienta de cálculo
que utilicemos, es decir, es muy importante saber cuáles son las correctas condiciones de contorno que yo le voy a introducir. Nuevamente más esto va asociado a cómo estoy introduciendo yo mis concentraciones de olor, todos esos valores, cómo los introduzco. Y finalmente, pues bueno, la contaminación odorífica, esto es un hecho, cada vez está ganando más importancia, ¿vale? Y probablemente esto acabará siendo normalizado, existirá una normativa que se deberá de cumplir y, por tanto, debemos estar a la vanguardia de cuál es la emisión que está en nuestras plantas y ser conscientes de lo que estamos emitiendo y ser conscientes del impacto en cuanto a términos de olor estamos produciendo. Y bueno, por mi parte, ya estaría mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tras tu presentación, yo creo que todos estamos de acuerdo que llevar a cabo un buen diagnóstico del impacto del olor es clave para poder seguir avanzando en la eliminación del mismo y que gracias a vuestras metodologías dinámicas de experimentación y modelado creo que aportáis una excelente herramienta a nuestro sector y también, como decía, quizás en poco tiempo la contaminación odorífica acabará siendo normalizada. Bueno, pues continuamos con Peyo Ibáñez, que es técnico comercial de medio ambiente de CUNAG, que nos hablará sobre la detección temprana de episodios de contaminación por malos olores en las EDAs. Adelante, Peyo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel. Bueno, pues qué placer, ¿no? Qué placer estar hoy aquí en esta jornada técnica, en este webinar de aguas residuales, que además me consta y es así que ha tenido una gran aceptación y bueno, he visto aquí, me ha dado tiempo a ver algún comentario, gente de Argentina, de México, de Ecuador, de todas partes del mundo que hoy está al otro lado de la pantalla y por tanto enviarles un saludo desde Pamplona, desde el norte de España y agradecerles que estén aquí con nosotros. Así que voy a compartir pantalla. Adelante, Peyo. Perfecto, ya te vemos. Adelante. Bueno, pues como ha dicho José Miguel, pero lo vuelvo a hacer, me presento. Mi nombre es Peyo Ibáñez y soy técnico comercial de medio ambiente en CUNAG. Para el que no nos conozca, CUNAG somos una empresa que se dedica a fabricar sistemas de monitorización, principalmente de calidad del aire. Y en la tarde de hoy hablaremos de la detección temprana de episodios por malos olores, principalmente en edad, ¿no? Y si me permitís, como he dicho, ¿no? Para la gente que no nos conozca y está al otro lado de la pantalla y es la primera vez que escucha algo sobre nuestra empresa, qué mejor manera de presentarnos que haciéndolo de esta manera, ¿no? Mostrándoos un premio que recibimos muy recientemente, no hará ni 2 meses que se nos otorgó. Fue en París, concretamente, en un premio de gran reconocimiento internacional y es un premio a la precisión, ¿no? Es un premio al dispositivo más preciso, ¿no? Y esto me gustaría recalcarlo porque realmente en CUNAG ponemos mucho esfuerzo y mucha energía en intentar ofrecer esta precisión y esta calidad y, por tanto, presento a nuestra empresa de esta manera, que creo que era para, de alguna manera, poner en situación a la gente que no nos conoce. Creo que era la mejor manera de hacerlo y ahora ya sí paso ya a lo que es la presentación. Vamos a empezar viendo un poco el esquema general de lo que vamos a hablar en esta presentación. Vamos a dar alguna pequeña pincelada simplemente por tener una idea de lo que se va a ver. Daremos algún concepto muy general de lo que es la contaminación por malos olores. Hablaremos muy por encima, pasaremos por encima de algunos sistemas de medición tradicionales y nos centraremos principalmente en sistemas de medición innovadores, que es donde ayudamos en CUNAG a llevar adelante algunas mediciones, ¿no? Y lo haremos también hablando de algunos casos de uso reales en donde ya hemos utilizado estas tecnologías. Por tanto, nos metemos ya un poco de lleno y lo haremos hablando de los contaminantes, de los distintos gases que están presentes en estos episodios por malos olores, ¿no? Que principalmente son estos 3, obviamente hay más, pero estos son los más importantes, como el H2S o ácido sulfídrico, el amoníaco y los COBs o compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos que están presentes en estos episodios
generan distintos problemas tanto a nivel económico como social y por tanto es importante tenerlos en mente, ¿no? Algunos de los sistemas, de hecho, de los que ya ha comentado José en su presentación, que se vienen usando, como por ejemplo la olfatometría dinámica, la olfatometría de campo, comentaros un poco por encima, como también la cromatografía de gases. Algunos de ellos son utilizados más en fuentes de emisión y otros en fuentes de emisión, pero en la tarde de hoy nos centraremos principalmente en los sensores electroquímicos, ¿no? Que es esta tecnología innovadora que ha emergido en los últimos años y de los que ciertamente existe alguna digamos, incertidumbre, ¿no? O desconocimiento, ¿no? Y por tanto intentaremos arrojar algo de luz a esta nueva tecnología. Sí que es verdad que para la gente que la desconozca me gustaría que no se llevaran una idea equivocada de que cualquier tecnología basada en estos sensores puede ofrecer las mismas prestaciones y que tiene algunos condicionantes que es importante manejar bien y de integrar bien en todo el sistema de medición, ¿no? Por tanto, dejar eso claro. Lo que tratamos a través de esta presentación y también la de nuestros colegas José y Emilio al final es de poner cosas en común, ¿no? De poner herramientas a disposición de toda esta gente, de todas estas empresas y organismos que gestionáis todos estos problemas de olores en la SEDAR. Y lo que tratamos aquí básicamente es de arrojar eso, de arrojar un poco de luz, de mostrar nuevas herramientas que no tratan de sustituir a otras, sino simplemente complementar y dar nuevas herramientas y una solución añadida a lo que ya existe para que puedan tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Y eso es al final de lo que tratamos. Lo haremos a través de 2 casos de uso reales en donde ya se han utilizado estas tecnologías, como ya he dicho anteriormente, y principalmente lo haremos en un caso de uso muy concreto en Navarra, en el norte de España, en donde se llevó a cabo un estudio conjuntamente con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y después lo haremos también a través de un estudio que a día de hoy aún se está realizando en Murcia, en Molina del Segura, que fue un estudio liderado por la Depuración de Aguas del Mediterráneo y por ESAMUR, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Y por esto digo que es importante estos casos de uso, ¿no? Porque realmente aquí es donde se pone sobre la mesa esta tecnología y se ve si realmente es una herramienta más que ayude, ¿no? a toda esta gestión de los malos olores. Comenzaremos por el caso de uso de Navarra, de Arazuri, en el cual, como decía, se realizó un estudio junto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este era un estudio más, digamos, de validación de la tecnología, de ver cómo reaccionaban estos sensores electroquímicos en esta SEDAR, de ver realmente si podría ser una herramienta útil. Y aquí lo que hicimos también fue monitorizar este gas de ácido sulfídrico, de H2S, a muy bajas concentraciones. Este era el objetivo, ver si realmente se podía llevar a cabo eso. Ubicar también los distintos puntos críticos más importantes dentro de la EDAR y finalmente definir ubicaciones óptimas, ¿no? para la medición. Me gustaría dejar claro también que no es simplemente el sensor electroquímico, esto es un sistema completo y complejo del que forma parte distintos puntos y, por supuesto, el sensor electroquímico es la tecnología quizás más innovadora, la que ha emergido en los últimos años, pero hay más partes que lo que hacen es formar un sistema que permite, al fin y al cabo, dar esa herramienta, ¿no? de envío de datos en continuo, de envío de datos en remoto, al final de ampliar un poco el abanico de información y de datos que tenemos. Y esto sería un poco toda la solución completa que hemos formado para estos estudios. Entrando ya en lo que es la propia EDAR y del propio estudio de dónde ubicamos los sensores, las estaciones de calidad del aire, estos son los puntos muy concretos en donde las ubicamos. Me gustaría destacar el punto 1 y 6, que
que es la torre de reparto de lodos, que realmente, aunque vemos que son 2 puntos, 1 y 6, hace referencia al mismo punto, pero me gustaría destacar que aquí se realizó una obra, se realizó una reforma de estanqueidad y veremos qué datos obtuvimos porque lo colocamos antes y después, ¿no? Tomamos datos antes y después de esta obra que estoy comentando. En cuanto a los resultados, pues lo que nos mostraron fue, en primer lugar, que las medias en general, y voy a activar el punto láser para verlo mejor, vemos cómo las medias en donde se obtuvieron las concentraciones de H2S son generalmente bajas, aquí tenemos las medias, por lo general muy por debajo del valor límite que marca la OMS, pero en el punto 1, en donde estaba la torre de reparto de lodos, sí que es verdad que las medias llegan a sobrepasar este valor, ¿no? Y lo que se aprecia aquí también, por una parte, es que este sensor es capaz de medir a muy bajas concentraciones, incluso por debajo de 50 ppb, y por otra parte se llega a apreciar también cómo hay puntos o momentos muy concretos en los que las concentraciones, los valores de concentración de H2S son excesivamente altos. Esto luego lo analizaremos más en profundidad, pero esto lo que nos viene a decir es que en momentos muy puntuales, y lo que pudimos comprobar fue que coincidían con algunos procesos muy concretos llevados a cabo dentro de la EDAR, como por ejemplo la descarga de lodos, coincidían con estos puntos, ¿no? con estos puntos que sobrepasaban el límite. Por tanto, por una parte eso. Vale, y ahora pasamos a la próxima diapositiva. Aquí ahora sí, y es un poco de lo que os comentaba anteriormente, en el punto 1 y 6, en la torre de reparto de lodos, en donde se realizó una obra, se realizó una reforma de estanqueidad, tomamos medidas antes y después de la obra, y como podemos apreciar en este gráfico, en estos 2 gráficos, es el antes y el después, ¿no? Y la diferencia que existe entre las dos tomas de datos. De hecho, las 2 gráficas están en escalas diferentes y la diferencia sería incluso aún más apreciable si las tuviéramos en la misma escala, ¿no? Luego también lo que pudimos comprobar, porque ubicamos 3 de esos puntos en donde ubicamos los equipos, los sensores, eran las 3 zonas principales de la EDAR, y lo que pudimos observar era que efectivamente la fuente de emisión, gracias al anemómetro que utilizamos, pudimos comprobar que la fuente de emisión era esa propia zona, ese propio punto. Y esto lo que demuestra es la importancia también de utilizar anemómetros, ¿no? Al final lo que venía a decir antes también, que esto es un sistema completo, es un sistema en el que no solo está el sensor electroquímico, en el que hay más partes, y el anemómetro obviamente para este tipo de situaciones es muy útil porque nos hace ver de dónde vienen esos contaminantes y hacia dónde se dirigen, ¿no? Por tanto, destacar la importancia de esto. A nivel de conclusiones, lo que hemos podido comprobar, lo que hemos podido poner sobre la mesa es que estas tecnologías son realmente válidas, son realmente útiles en estos entornos de la EDAR, y que también, por supuesto, son útiles para medir concentraciones muy bajas de H2S. Esto al final, todo este sistema del que os he estado hablando, del que no solo son los sensores, también hay más partes, nos ha llevado a estas conclusiones en las que hemos visto que es posible detectar de forma temprana, ¿no? Que es al final de lo que trataba esta presentación, es posible tratar de saber de forma temprana cuándo se inician estos episodios de malos olores. Y, por supuesto, saber también a nivel de medidas correctoras que se aplican dentro de la EDAR, saber la efectividad de estas medidas, como la obra, como la reforma de estanqueidad de la que os he hablado. Detectar también los puntos críticos. Nos ha permitido este estudio detectar esos puntos críticos dentro de la EDAR y, por supuesto, también definir ubicaciones óptimas en estas estaciones, ¿no? Para así poder prevenir distintos riesgos dentro de la EDAR. Vale, pues vamos a pasar ahora al segundo caso de uso real donde se han utilizado estas tecnologías.
al segundo caso de uso. Tengo que decir que este caso en concreto aún es un estudio que está llevándose a cabo y que por tanto no está concluido. Lo digo porque no vamos a poder profundizar tanto por este mismo motivo, porque aún no se han llevado a cabo las conclusiones, no se ha finalizado el estudio. Y por el contrario, o por otro lado, este estudio es un estudio que se llevó a cabo por la Depuración de Aguas del Mediterráneo, conjuntamente con la SAMUR, que os he comentado antes, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Y en este estudio, sin embargo, digamos que los objetivos eran un tanto diferentes. En este caso, el estudio que proponían estas dos entidades iba más encaminada a nivel operacional dentro de la planta. Mostraron su interés por estas nuevas tecnologías y realmente lo que trataban eran pues como vemos aquí, ¿no? de programar distintos procesos dentro de la planta, de adaptar algunos trabajos de los operarios que están dentro de esta edad a nivel de seguridad y salud y de analizar la eficacia de algunos sistemas de desonorización que habían implantado en la edad, ¿no? Por tanto, aquí ya hay un punto un tanto diferente porque aquí ya decidieron usar estas tecnologías por cuenta propia después de haberse sido testadas anteriormente en otro caso, ¿no? Y lo que hizo en este caso la DAM fue desarrollar un sistema, una plataforma software en la nube llamada Wastewater Odor Cloud, WOC, y lo que trató con esta plataforma fue, al fin y al cabo, gestionar de forma preventiva todos estos episodios por malos olores, y lo hizo obviamente apoyándose en nuestros sistemas QNAC, en los sistemas de monitorización, y como decía, desarrollando esta plataforma en la nube que les permitía, al fin y al cabo, o les permitirá, al fin y al cabo, gestionar mejor de forma preventiva estos episodios, ¿no? Saber en qué momentos del día existen riesgos por contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, esto es un estudio que está aún llevándose a cabo y del que aún no se pueden obtener conclusiones, pero seguramente muy pronto las tendrán, ¿no? Y para finalizar la presentación, os voy a poner un vídeo que me parece que sería interesante para que, tanto al que nos conozca como al que no, tener una idea general de lo que hacemos en nuestra empresa, y os dejo con él y vuelvo ahora con vosotros. We need to innovate in the ways we generate large volumes of accurate data to tackle air pollution around the globe. Seeing pollution mapped with accuracy makes us better advocates for cleaner air. And sensor-based air monitors are lower in cost, portable, and easier to operate than regulatory-grade station. But poor quality data from unreliable sensors was leading to confusion. Until now. QNAC Technologies, with projects in more than 20 countries, is presenting the Air Pro. QNAC Air Pro is here to change the game. Now you can measure 5 types of gases and particulate matter. Now there is a definite tool to improve the air quality with large data and accurate data. With the interchangeable gas cartridges system, you can focus on the criteria pollutants for each application. The integrated particle sensor is capable of detecting suspended particles down to 1 micrometer per cubic meter. Obtain information on environmental variables such as temperature, humidity, pressure, or dew point. Easily add external probes such as anemometers, rain gauges, pyranometers, and many others. The QNAC Air Pro can be powered by main electricity or solar panel.
Its quick and easy installation and connectivity allow it to be deployed in different locations, providing an accurate map of the quality of the air we breathe. Its small size allows the installation of multiple devices for more accurate and reliable measurement. Thanks to its connectivity and wireless transmission, data is sent to the cloud. The Kunak Cloud Web Platform enables real-time data visualization for fast and localized decision-making. Getting a high volume of data is crucial, but getting it accurately and of high quality is the key. Kunak Air Pro solves all challenges in the life cycle of an air quality product. Kunak Air Pro, a revolution in air quality monitoring, sensing anywhere. Así que nada, muchas gracias, ha sido un placer y espero que entre todos los ponentes demos estas herramientas para que la gente conozca más formas de medir, para que la gente tenga al final más soluciones y que entre todos pues pongamos en común este tipo de tecnologías y otras que al fin y al cabo pueden ser de gran utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Peyo. Creo que, como decíamos antes, para poder llevar a cabo un buen diagnóstico y monitorización de los problemas de los olores, debemos disponer de dispositivos como los vuestros que nos ayuden en esta difícil tarea. Gracias. Ya para finalizar, tenemos con nosotros a Emilio Bas, que es Sales Manager de Yara, que nos hablará sobre la detección y eliminación del sulfídrico en las redes de saneamiento, en las estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales con las soluciones de Yara Nutriox. Adelante, Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Miguel, por estas jornadas. Gracias también a los ponentes que, bueno, has conseguido reunir, yo creo que 3 ponencias hoy que nos complementamos unos a otros. Y me parece que puede ser muy interesante para la audiencia, pues también a cual agradezco a toda la gente que se ha inscrito a las jornadas. Y bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre lo que hacemos, sobre qué soluciones planteamos para sus áreas de trabajo y, en fin, vamos a ver si podemos aclarar algunas dudas. Adelante, Emilio. Venga, pues lo comparto. Vale, ya empezamos a verlo. Sí, ok. Perfecto. Vale. Adelante. Vale, bueno, pues nada, me presento brevemente a mi compañía. Yara es una multinacional noruega de productos químicos. Fabricamos sobre todo productos en base nitrogenados y dentro de los diferentes sectores de la empresa hay uno en el que yo estoy al cargo en España y Portugal, que es en el de tratamiento de olores y eliminación de sulfídrico, tanto en redes de saneamiento como en plantas de depuración de agua, residuales urbanas e industriales. También tenemos un departamento de I+D, en el cual pues, hace un desarrollo de aplicaciones, todas orientadas al tratamiento del sulfídrico y de los malos olores en redes de saneamiento y plantas de depuración. Entonces, si parece, empiezo un poco con la presentación. Vamos a ver cómo se genera la septicidad, el cual es el fundamento científico en el que se basa la adición de nitratos y todo lo que nosotros hacemos. Bueno, el agua residual, digamos, cuando dispone de oxígeno dentro de la red, digamos que está en fase aeróbica. Habiendo disponibilidad de oxígeno, digamos que es el elemento de mayor rendimiento energético, donde obtienen mayor energía las bacterias, de modo que trabajando en fase aeróbica, pues las bacterias no generan ningún tipo de problema. Tenemos un agua poco séptica, un agua fresca que llamamos, y no tenemos ningún problema. Cuando el oxígeno se agota, se consume por la actividad de estas bacterias y por otros factores que ahora veremos un poco con más detenimiento, el agua pasa a fase anaeróbica. Dentro de la fase anaeróbica nos vamos a encontrar el problema de que aparecen bacterias sulfatorreductoras. Al no disponer de oxígeno en el agua,
digamos que las bacterias pasan a reducir los sulfatos que hay presentes en la misma. Entonces, obtenemos, debido al metabolismo de las propias bacterias, pues obtenemos un residuo que es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, pues es el gas que, entre otras cosas, huele mal, es molesto, huele a huevos podridos, es corrosivo, es peligroso para la salud, de modo que hay que intentar evitarlo. Nosotros lo que hacemos es adicionar oxígeno en forma de nitrato, creamos una anoxia artificial, de modo que cuando se agota el oxígeno que hay presente en el agua, aparece en acción, digamos, los nitratos que hemos adicionado, entonces las bacterias, digamos, nitrifican, utilizan ese oxígeno en forma de nitrato y como residuo obtenemos simplemente nitrógeno al aire y CO2, de modo que evitamos que el agua se vuelva séptica y aparezca el problema del sulfídrico. Esto es más o menos lo que estamos hablando cuando el agua entra en anaerobiosis, aparecen las bacterias fermentativas y generan no solo sulfuro de hidrógeno, sino también generan otros gases, otras moléculas que generan también mal olor, que puedan ser mercaptanos, aminas, amoníaco, como hemos hablado, y esto es debido a la septicidad, la alta septicidad. Si somos capaces de eliminar o de reducir la septicidad en el agua en el tramo de colector, evitaremos en los puntos de rotura de carga siguientes la generación de problemas de este tipo. Los factores que nos afectan en la generación de sulfídrico, pues el primero de ellos es la DBO, el segundo es el tiempo de retención, la DBO, no lo he explicado, pero bueno, al final es la cantidad de oxígeno que las bacterias que hayan presentes en el agua, X, depende de la procedencia, si es agua residual urbana 100% o hay aporte industrial o hay una combinación de ellas, pues bueno, tendremos una DBO. Esa DBO es la cantidad de oxígeno que van a consumir esas bacterias. Ligado al tiempo de retención, a mayor tiempo de retención dentro de los colectores y a mayor DBO, pues antes se agotará el oxígeno que hay disponible en el agua. Entonces, es importante conocer qué concentración de oxígeno disponemos y el dimensionamiento del colector. Esto nos va a permitir hacer un cálculo del tiempo de retención que vamos a obtener. Y la temperatura del agua. La temperatura del agua es un factor también muy importante, yo diría esencial, porque a partir de 16 grados de temperatura, por cada grado que aumenta el agua, aumenta de forma exponencial la actividad de las bacterias, de modo que el consumo de oxígeno será muchísimo más rápido. Tenemos un ejemplo, un agua a 15 grados, por ejemplo, que tenga un 100% de actividad bacteriana. Si el agua sube en verano a 19 grados, vamos a tener un 30% más de actividad, por lo cual el agua va a ser un 30% más séptica. Mientras que si la tenemos a 11 grados, pues será un 30% menos séptica. Entonces, la temperatura es un factor importante. Con todos estos factores, nosotros lo vamos a utilizar para hacer el cálculo de la dosis adecuada que habría que adicionar para evitar las condiciones sépticas que hemos mencionado anteriormente. Esto es un ejemplo típico de un colector donde se nos va a generar el problema. La actividad del biofilm es muy importante. Hay que recordar que un colector de 3 kilómetros con un diámetro de 200 milímetros y un biofilm de 1 a 2 milímetros pues puede equivaler a 2 o 3 toneladas de biomasa. Esto, la biomasa al final no es otra cosa que bacterias consumiendo oxígeno, lo que hemos hablado. Entonces, es muy importante conocer el dimensionamiento del colector para saber y calcular, nosotros ya lo hacemos de forma automática con nuestros equipos de modelización, qué cantidad de biomasa nos vamos a encontrar y qué demanda de oxígeno vamos a tener. Normalmente, esto se produce dentro de una tubería de presión, una tubería de impulsión, donde el agua está confinada un determinado tiempo. Cuando las bombas se activan y se ponen en marcha, el agua, cuando llega a un punto de rotura de carga, es donde el sulfídrico que está disuelto en el agua es donde se va a desprender al aire. Y ahí es donde vamos a generar los problemas. Los podemos tener. Esto mismo también es aplicable a una línea de gravedad. Una línea de gravedad donde hay un flujo laminar, donde no hay agitación, donde no hay rotura de carga, puede parecer que no trae ningún problema, pero sí que lo tiene. Porque el problema es que está disuelto en el agua y al no haber rotura de carga no se desprende. Entonces, ¿dónde nos va a generar el problema? Pues quizás en la entrada en planta, quizás en cualquier punto de rotura de carga como en el esquema que estamos viendo. Entonces, en las líneas de gravedad pues también hay que tener en cuenta el biofilm, la biomasa que se ha generado y que está pegada en las paredes, ¿vale? Porque también hace de las suyas. ¿Problemas relacionados con la septicidad? Pues bueno, como os he comentado antes, el sulfuro de hidrógeno pues tiene un olor característico a huevos podridos y suele generar bastantes quejas vecinales. Es un gas que es muy tóxico e incluso a bajas concentraciones pues
también puede generar algún que otro riesgo para la salud de la gente que está expuesta. Es muy corrosivo, es altamente corrosivo. De hecho, pues a bajas concentraciones, pero con largas exposiciones, generan corrosión en todo tipo de metales, de hormigones y demás. Y además es muy frecuente los daños por corrosión dentro de las estaciones de bombeos y en las plantas, y genera unos costes bastante elevados. Y luego pues genera también problemas de tratamiento. Ya una vez en la planta, pues debido a la alta septicidad, pues se generan muchísimos problemas, como puedan ser filamentosas, la aparición de bacterias filamentosas o cualquier otro problema que la gente de planta pues ya conoce. Yendo a la parte de peligrosidad, pues vemos que el problema que genera en cuanto a molestias es a bajas concentraciones. Incluso pues, el umbral olfativo lo tenemos en 0,001. Según la persona, lo leemos entre 0,001 o hasta en 8 ppm, también depende un poco de cada persona. Pero 0,001 o 0,003 siempre va a estar por debajo incluso del rango de medición de los medidores que tenemos personales. Entonces hay veces que decimos, uy, aquí no hay sulfídrico, el medidor no me marca. Y sin embargo huele mal. Esto es debido a eso. Entonces es un problema porque a bajas concentraciones, cuando creemos que no tenemos ningún problema, ya está, digamos, molestando y ya puede presentar quejas. Luego, a diferentes concentraciones ya veis lo que ocurre. Y el problema principal también lo tenemos a muy altas concentraciones. A muy altas concentraciones es un gas que tiene la mala pata de ser muy, muy perceptible a bajas concentraciones y, sin embargo, a altas no es que no huelan, sino es que nosotros perdemos la capacidad olfativa y entonces cuando puede ser letal o puede causarnos un daño grave para la salud, nosotros nos creemos que no hay porque no olemos. Entonces es un gas que hay que tenerlo siempre monitorizado y controlado en lugares donde sabemos que va a haber gente trabajando para evitar este tipo de accidentes. Daños por corrosión son los que más gastos económicos generan en los procesos de depuración. Aquí, como veis, esto es un estudio que hizo Yara hace ya unos cuantos años, terminó en el año 2000, y lo que hicimos es exponer a diferentes concentraciones y diferente cantidad de tiempo unos bloques de hormigón armado. Y, bueno, pues ahí vemos cómo evoluciona la corrosión a diferentes concentraciones. Y, bueno, y el primero de ellos, que es el que estuvo 49 meses, pero con un tratamiento con núcleos para evitar que se generara el sulfídrico. Veis que incluso a bajas concentraciones, pero a largas exposiciones, entre 2 y 4 ppm, durante 22 o 30 meses, el nivel de corrosión en estos pilares es bastante elevado. ¿Por qué es un gas tan corrosivo? Pues bueno, como decía, el sulfuro de hidrógeno está disuelto en el agua, dentro de los colectores. Debido a la condensación de agua que hay y demás, el sulfuro de hidrógeno, al mezclarse con el agua, genera ácido sulfúrico y este es altamente corrosivo. Entonces, este es el típico esquema que me imagino que ya habréis visto muchos de vosotros, pero bueno, esto es lo que genera hundimientos de calles en ocasiones, roturas de estaciones de bombeo y demás. Hemos comentado antes también que impedía o generaba problemas de tratamiento en la planta, ¿vale? Y esto es debido a que el agua pues, llega muy séptica. Entonces, los compuestos de sulfuros y organosulfuros son muy tóxicos para las nitrificantes autótrofas que se necesitan para eliminar el amoníaco, por ejemplo. El efluente necesita más aireación, entonces hay un mayor gasto de aireación. Esto en ocasiones es difícil cuantificar el beneficio que podemos obtener de que el agua llegue algo menos séptica o más séptica en planta. En otras ocasiones sí que es más fácil porque podemos valorar, pues, qué sé yo, la aireación, cuánto tiempo de aireación necesitamos o si hay alguna extracción de gases, pues, o renovaciones de filtros de carbón, cuántas veces la tenemos que hacer finalmente por año, con un año de tratamiento o un año de sin tratamiento. Bueno, ahí entra un poco la labor también del gestor de la planta de poder cuantificar la mejora. Nosotros, ¿cómo trabajamos y cómo determinamos el punto de dosificación y la cantidad de dosificación de diaranúcleos necesaria para eliminarlo? Bueno, pues como os he comentado antes, nosotros tenemos un departamento de I+D que nos ha puesto una serie de herramientas a nuestra disposición que nos lo hace bastante fácil para nosotros y muy efectivo de cara al cliente. Digamos que consta de 6 etapas. La primera y la más importante es la de análisis y simulación. Es muy importante tener
claras las características físico-químicas del agua, realizar un buen estudio de emisiones de sulfídrico para determinar dónde todavía no se haya generado sulfídrico, porque hay que recordar que el uso de nitratos y agronutrios es un tratamiento preventivo. De modo que lo más interesante es irse al punto donde todavía no se haya generado ningún problema de sulfídrico para comenzar con el tratamiento. Como he dicho antes, las bacterias prefieren el uso de oxígeno, de modo que hasta que no se termine el oxígeno disponible en el agua no van a tirar de los nitratos, por lo cual no pasa nada si nos hemos ido un poco más atrás de lo que deberíamos, pero porque los nitratos van a estar ahí presentes para el momento en el que hagan falta, pero sí que anticiparnos el problema. Después nosotros planteamos siempre una prueba piloto, aparte de todas las simulaciones que ahora veréis que hacemos y demás, y que nos van a dar un dato de consumo estimado y de resultados, pero si siempre se suele plantear la prueba, hacemos la instalación, la puesta en marcha, hacemos informes de resultados, de estimaciones de gastos anuales, de costes anuales, etcétera. Llevamos también lo que es el mantenimiento preventivo, reparaciones y monitorización. O sea, digamos que tenemos un servicio de llave en mano. Las mediciones de sulfídrico en continuo son muy importantes de hacer, yo diría que son esenciales, porque nos van a dar la idea de dónde comienza el tratamiento y nos va a hacer ser capaces de determinar la eficiencia del mismo. Entonces, Yara dispone de unos medidores de sulfídrico en aire, que los llamamos long nose. Son portátiles, no requieren de ninguna instalación, emiten en continuo, se instalan fácilmente en cualquier boca de hombre, en cualquier estación de bombeo. Se puede mapear una red para descubrir el punto donde todavía no se haya generado, como os he comentado, o ver qué emisiones estamos teniendo en diferentes puntos si teníamos la sospecha de que existe sulfídrico. Estos medidores emiten a una página web, que es Yara Telemetry, y ahí podemos ver la medición en continuo. Al momento de ser instalado, ya vamos a empezar a recibir los datos y vamos a obtener las gráficas de emisiones de sulfídrico. Sistemas de modelización. Una vez que ya tenemos los datos de la red que nos la habrá facilitado el cliente y los datos de sulfídrico que hemos obtenido con los medidores long nose, lo que hacemos es introducir todos estos datos en nuestro sistema que se denomina Nutriox Simulator. En él están introducidos diferentes algoritmos de cálculo de generación de sulfuro de hidrógeno en redes de saneamiento. Entonces, con los caudales, la longitud de los diámetros, la DBO del agua, etcétera, el equipo lo que nos va a dar es qué desarrollo va a tener esa generación de sulfídrico a lo largo de los diferentes colectores, de las diferentes líneas, si son de presión o son gravitatorias, y los diferentes ramales o aportes que podamos encontrarnos a lo largo del recorrido de los colectores, qué aporte nos van a estar dando de sulfídrico y cuáles serían los posibles tratamientos de las diferentes dosis. Entonces, para nosotros es muy fácil, podemos recrear cualquier red de saneamiento, desde la más simple, desde un colector, hasta redes mucho más complejas. Nos llevaría simplemente mucho más tiempo lo que es la toma de datos y la realización de la simulación, pero nos va a dar los diferentes puntos a tratar. Y al final, el resultado que obtenemos más o menos con el Nutriox Simulator es este. Como veis, la simulación de la izquierda es sin tratamiento de Nutriox. Nos va a dar la evolución de los sulfuros que se van a ir generando en cada uno de los puntos de rotura de carga que tenga el colector. Y entonces vamos a poder simular los diferentes puntos de dosificación de Nutriox, las dosis, etcétera. De modo que sin siquiera haber planteado o hecho o realizado todavía una prueba de campo, vamos a ser capaces de saber dónde tendremos que irnos a dosificar y qué resultados vamos a ir obteniendo. Luego, el planteamiento de la prueba es afinar un poco más, ¿no? Pero es una herramienta muy avanzada, muy práctica y la verdad es que nos da unos resultados muy, muy, muy reales. Disponemos de tecnología patentada de dosificación. Como os he comentado antes en la gráfica que explicaba los diferentes puntos a tener en cuenta que afectan a la generación de sulfídrico, nosotros podemos monitorizar el caudal. El equipo va a calcular el tiempo de retención porque habremos introducido manualmente los dimensionamientos de la red. Monitorizamos la temperatura del agua residual y los sulfuros. De modo que el equipo al final lo que va a hacer es dosificar de una forma inteligente, teniendo en cuenta los diferentes factores que afectan en la generación de sulfídrico y se anticipará a ese tiempo de retención para hacer la inyección en el momento justo
y evitar los momentos pico de sulfúrico que podamos tener en los puntos de rotura de carga. Hay diferentes métodos de dosificación de nutrios. Hay uno que es la dosis constante. Esto se utiliza en lugares donde tenemos la certeza de que la generación de sulfúrico es lineal y, bueno, procesos industriales o algo así en el que sabemos que tenemos X concentración, X caudal siempre constante y trabajamos así. Son pocas las veces que utilizamos la dosificación constante. Normalmente también se puede hacer una dosificación, un perfil de dosis. Sabemos que hay un comportamiento cíclico diario en el agua y, bueno, pues podríamos desarrollar una curva de dosificación manual y aplicarla simplemente teniendo en cuenta el tiempo de retención. Tenemos que tener en cuenta siempre la temperatura. También se puede dosificar por temperatura, sobre todo en lugares donde cambia mucho la temperatura del agua entre el invierno y el verano. Hay que tenerlo en cuenta porque al final es ahorro de producto. Hay lugares en los que en invierno no hace falta incluso dosificar o se baja muchísimo la dosis. Pero en verano, pues por el aumento de población, por el aumento de temperatura, pues hay que adaptarlo a la coyuntura del momento. También por el caudal de agua o la dosificación dinámica. Ahora la veremos un poco más en profundidad, pero bueno, la dosificación dinámica lo que hace es tener en cuenta todos los parámetros que nos van a afectar en la generación de sulfúrico. Nosotros también disponemos de nuestra página web que se llama Yara Telemetry, donde tanto las mediciones de sulfúrico como los parámetros de dosificación, nivel de reactivo, etcétera, podemos visualizarlo todo en una misma página web y además es two-way communication, es decir, que yo puedo interactuar sobre el equipo, decirle que lo quiero parar, que quiero aumentar la dosis, que la quiero bajar, descargarme datos, podemos hacer lo que queramos con ella. Antes os he comentado de la dosificación por feedback y la dosificación por feedback o retroalimentada al final consiste en un equipo de dosificación que nosotros denominamos IDA. Al IDA le hacemos llegar todas las señales del bombeo, desde caudales a temperatura, a redox, pH, conductividad. Podemos meter cualquier señal que nos afecte en la generación de sulfúrico y vuelca en la página Yara Telemetry. El medidor de sulfúrico también obtiene los resultados de la dosificación y lo vuelca en Yara Telemetry. Ahí se cruzan esos datos y digamos que el medidor de sulfúrico le dice al controlador lo que ha hecho en el tiempo. Las 4 horas de tiempo de retención, pues lo que hayas hecho hace 4 horas con los parámetros que tenías ha sido suficiente, han sido insuficiente, puedes mejorarlo o puedes reducir dosis o puedes incrementarla para mejorarlo. Entonces, el controlador está en un constante aprendizaje y es capaz de autocorregirse y mejorar para evitar la formación de determinados picos a lo largo del día. Desde Yara disponemos de servicio técnico, como os he comentado antes, y hacemos desde la instalación, al suministro, al seguimiento de la prueba, a los informes que necesitéis para justificar o para demostrar el resultado del tratamiento. Y una vez terminado la prueba y ya se decide hacer la instalación, pues también disponemos de depósitos, de cualquier tipo de solución adaptada a las necesidades. Pues desde depósitos de doble pared, de simple pared, soterrados, hasta hemos hecho hasta instalaciones solares, porque no había electricidad en el punto donde se necesitaba dosificar. Pues cualquier cosa, pues ya sabéis que tenéis que comentárnosla, consultarnos y os daremos la respuesta adaptada a vuestras necesidades. Este es el resumen de todo lo que os he explicado. Equipos de medición de sulfúrico en continuo con diferentes rangos de medición, de 0 a 200, de 0 a 1000, de 0 a 2000 ppm. Sensores de sulfúrico con salida 420, también para hacerlo llegar al controlador si tenemos la sospecha de que hay sulfúrico en el mismo punto de dosificación. Los sistemas de modelización, que es el Nutrio Simulator que os he enseñado, equipos de dosificación, feedback dose, los diferentes reactivos, tratamiento preventivo y ahora Nutriox, tenemos tratamientos curativos también, tenemos oxidantes y tenemos la solución llave en mano. Depósitos, bombas, todos los sistemas de los equipos necesarios para la inyección de reactivo. Y luego dentro de la monitorización y el control online tenemos la página web nuestra, Yara Telemetry, donde se puede realizar un control remoto y un control de stocks de reactivo. Se puede incluso hasta hacer pedidos de reactivo directamente desde la página.
Y hasta ahí mi exposición. No sé si me he alargado mucho. Ahora José Miguel nos dirá. No, estupendo, estupendo, Emilio. Me he adaptado a los tiempos. Has estado dentro de tiempo. Bien. Decirte que muchas gracias por habernos dado esta visión de cómo se genera la septicidad y cómo se generan los malos olores, los problemas que generan y lo peligroso que son, tanto para las instalaciones como para los propios operarios que trabajan en ellas. Y finalmente, gracias también por enseñarnos a cómo podemos enfrentarnos con soluciones como la vuestra. Yo creo que entre las tres empresas nos habéis dado esta tarde una visión bastante general y clara de cómo es el problema, tanto de los olores y de la propia corrosión. La verdad que tenemos un montón de preguntas. Vamos a dar paso a la ronda de consultas y voy a comenzar por José. José, nos dice Juan Diego Quirós que cómo obtenéis, o sea, obtienen datos de dirección de viento y temperatura ambiental a diferentes alturas en distintas horas del día. En el caso vuestro. Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es obtenemos archivos meteorológicos y esos archivos meteorológicos tienen información de lluvias, humedad, todo tipo de información meteorológica a diferentes alturas. Es decir, generalmente nosotros cuando trabajamos con modelos pues tenemos más en cuenta las capas más bajas porque es al final donde tienes la percepción y normalmente la pluma no se va tan alta. Pero sí, nosotros en nuestros modelos contemplamos varias capas y varios datos. Continúo con Peyo, nos dice Álvaro García. Peyo, ¿es posible monitorizar compuestos olorosos como amonio o sulfídrico en tuberías de desodorización? Y si es posible, ¿cuál sería el instrumento más adecuado y su nivel máximo de precisión? Vale, pues le respondo. Dentro de la tubería no podríamos instalar una estación nuestra y explico por qué. Estos sensores tienen, digamos, que algunos condicionantes y uno de ellos es que quizás en condiciones que sean una tubería, ¿no? de valores de humedades muy altas, temperaturas muy altas, acaban por degradarse, digamos, antes de lo normal. Por tanto, dentro de una tubería no instalaríamos una estación nuestra. Emilio, nos pregunta José Guillén que si el reactivo que utilizáis vosotros puede afectar a la obra civil o a otros equipos que estén implicados. No, el producto es neutro, tiene un pH neutro, no reviste ninguna peligrosidad en el manejo ni en el transporte y bueno, no afectaría a las instalaciones, a las infraestructuras de ninguna de las maneras, no. Paulo Coello nos pregunta, José, que si tenéis alguna plataforma de software de modelado web disponible. Modelado web como tal, no. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Scalpov, que tiene su propia plataforma gráfica. Lo que sí tenemos es un servidor a través del cual nosotros nos descargamos información meteorológica y la traducimos para posteriormente ser utilizada mediante nuestros modelos. Es decir, eso sí que lo tendríamos disponible. Peyo, nos pregunta Coloma que de dónde tomáis los datos meteorológicos a la hora de hacer la predicción, qué datos tomáis, medidas de años anteriores, previsiones meteorológicas, etcétera. A ver si le podemos aclarar a Coloma. Buenas, Coloma. Pues mira, realmente los datos meteorológicos, realmente si necesitamos tomarlos, lo que hacemos es o conectar sondas a nuestra propia estación que sean meteorológicas, ya sean anemómetros, pluviómetros, piranómetros, cualquier tipo de sonda meteorológica y hasta ahí llegaríamos, no hacemos otro tipo de previsiones o de trabajos, ¿no? Eso es realmente como obtenemos esos datos meteorológicos. Continúo con Emilio, nos pregunta Antonio Viñas que qué tiempo de contacto mínimo entre el influente y el reactivo consideráis normalmente vosotros. Contacto mínimo, ¿te refieres desde el punto de aplicación hasta la visualización de resultados? Entiendo que sí, claro. Yo también, si lo interpretamos así, va a depender de la longitud del conector. Normalmente consiste en anticiparnos, entonces el contacto es inmediato. En el momento en el que el producto entra en contacto con el agua, estamos aportando el nutriente
que va a hacer falta cuando desaparezca el oxígeno presente en el agua, va a tirar de los nitratos. De modo que al final no es una cuestión de tiempo, es de acción, sino de cuándo la bacteria va a necesitar de este nutriente para alimentarse. En lo que sí que tienes que llevar las precauciones en que la dosificación sea ajustada al tiempo de retención, para que siempre que esas bacterias estén ahí nutriéndose, tengan nutrientes. Perfecto. Peyo, nos dice Aleix que qué requisitos de instalación tienen los medidores de olor en cuanto a toma de corriente, ordenador, etcétera. Vale, pues Aleix, mira, realmente nuestros equipos son adaptables a distintas situaciones, digamos, y de hecho están pensadas precisamente para adaptarse a las distintas necesidades del cliente, ¿no? Y por tanto, pueden ser totalmente autónomas, irían conectadas con un panel solar que lo proveemos nosotros también, o podrían ir a la red eléctrica. Por tanto, tendríamos esas dos opciones. Perfecto. José, nos dice Rafael Ayala, nos hace varias preguntas, te las voy haciendo. ¿Cuál es la metodología para la determinación de olores? Dicen ensayos analíticos de muestras de fluentes. ¿Cuál es el costo aproximado del servicio para una petar de tamaño mediano? ¿Y los resultados son en base a ensayos compuestos o se hacen del muestreo puntual? No sé si quieres vamos a Vale. Sí, pues a la primera pregunta, ¿cuál es la metodología para la determinación de olores? Bueno, inicialmente había explicado que hay varias metodologías. Nosotros generalmente para alimentar nuestros modelos nos basamos en olfatometría dinámica, ¿vale? Entonces, esos modelos están nutridos mediante una olfatometría dinámica. Si bien es cierto que también he comentado que nuestra tendencia es de intentar ir a alimentar nuestros modelos no con olfatometría dinámica, sino con sensores, ¿vale? Intentar sensorizar ya sea mediante narices electrónicas, mediante cromatografía de gases o, por ejemplo, pues sensores de gas específicos para, de alguna forma, cuantificar el olor de forma más electrónica, ¿no? Pero nosotros lo hacemos mediante olfatometría dinámica. La segunda, en cuanto al coste aproximado del servicio de una petar de tamaño mediano, pues bueno, realmente esto dependería no tanto del tamaño, sino de la cantidad de focos que nosotros queramos monitorizar. Si es, aunque sea una petar mediana, si nosotros, pues imagínate que queríamos monitorizar pues 20 o 30 focos, pues dependiendo de la cantidad de focos que te interesen, pues sería un costo u otro. Entonces, eso sin ningún tipo de compromiso, podemos ver el caso personalizado y perfecto, darte una le podéis contestar. en poco tiempo. Por mail, no hay problema. Y a la tercera, en cuanto si los resultados son en base a ensayos compuestos, se hacen muestreo puntual, bueno, nosotros, como he comentado, lo hacemos mediante olfatometría dinámica. Entonces, generalmente pues, se establece con el cliente cuántas olfatometrías dinámicas interesa realizar a lo largo del año. Lo ideal sería hacer dos. Una, por ejemplo, en verano y otra en otoño o en invierno. Eso sería más o menos lo ideal para captar dos temporalidades diferentes. Pero en función de bueno, pues, el presupuesto que se tenga o lo que se quiera gastar, nos podemos ir a una única olfatometría en el periodo de tiempo más desfavorable para, de alguna forma, cuantificar cuál sería el impacto que producimos en el peor momento del año, ¿no? Pero bueno, básicamente nos basamos en olfatometría dinámica y lo hacemos de esta manera. Perfecto, gracias, José. Continúo con Emilio. Nos dice Ignacio Laorga que si la adición de estos nitratos para reducir el sulfídrico formado afecta al funcionamiento del resto de bacterias y al tiempo que requieren de digestión de la materia orgánica. Emilio. No les afecta. Hay que tener en cuenta que la dosificación de nitratos siempre se hace controlada y calculada para que sean consumidas hasta llegadas a un punto en el que determinemos. Oye, pues yo quiero cubrir pues este tramo de colector, o quiero cubrir hasta mi entrada en planta, o quiero cubrir hasta desarenado, tamices. Hasta un determinado punto quiero cubrir. Entonces, el cálculo siempre se realiza para que estas bacterias tengan nitratos, pero se consuman todos los nitratos y desaparezcan. De modo que es simplemente un aporte puntual de nutriente para cubrir unas necesidades. Después no queda ningún residuo de nitratos ni queda nada. No tiene por qué afectarle, no afecta. Perfecto, sigo contigo, Emilio. Félix Garay nos dice que si el almacenamiento de nutriós en depósito ha de cumplir los requisitos de almacenamiento de la APQ6. APQ es un producto que no es corrosivo, es un producto que está casi clasificado para el almacenamiento como nocivo.
como tóxico, sí. Entonces tiene que cumplir la APQ. También nos pregunta Mireia, para ti, Emilio, que si Nutriol es un producto líquido o sólido. Lo hay en líquido y sólido. Generalmente, en el 99% de las ocasiones lo utilizamos líquido. Es decir, tal cual se recibe, tal cual se dosifica. Un depósito de almacenamiento de líquido, una bomba inyectora y se inyecta tal cual. Hay en ocasiones, suelen ser más procesos industriales en el que se puede utilizar en sólido granulado. Pero generalmente en el 99% de los casos líquido. Líquido, perfecto. Gracias, Emilio. De nada. Voy a pasar ahora a Pello. Nos pregunta Andrés Martínez que si en el estudio que se está realizando en la EDAR de Molina de Segura se han realizado mediciones en el perímetro de esta EDAR en un radio de unos 800 o 1000 metros. Buenas, pues no, realmente en un radio de 800 o unos 1000 metros, no. Realmente más en lo que es dentro de la EDAR. De la propia planta. La propia planta, sí. Sigo contigo, Pello. Nos pregunta Ana Alicia Bolívar también que qué coste de referencia nos puedes dar de un sistema de control de este tipo. ¿Sería fácil o le contestas por mail? Mira, eso prefiero decirlo por privado más que nada porque es que depende de la configuración que hagas con el equipo. O sea, nosotros podemos medir hasta 5 gases al mismo tiempo, más material particulado, se le pueden conectar sondas. Entonces, no es fácil dar un coste, digamos. Claro. Yo preferiría hablar por privado estos temas y si alguien tiene un caso muy concreto, me explica qué es lo que necesita y le respondo sin ningún problema. No obstante, mañana vas a tener también el mail de Ana y su pregunta, con lo cual luego le puedes contestar sin problema. Vale. Aprovecho contigo, Pello, para responderle a Benjamín Jiménez. ¿Es mejor el anemómetro mecánico o el ultrasónico? Depende de lo que consideres por mejor, ¿no? Si tienes presupuesto, es mejor el ultrasónico, eso seguro. Vale. Pero bueno, el mecánico también te puede ayudar y te puede dar realmente datos muy, muy útiles, ¿eh? Y le contestamos también contigo a Pablo Rodríguez, que nos dice, aparte de las plantas depuradoras de aguas residuales, ¿en qué otra industria se evalúan los olores de acuerdo a la normativa? ¿Cómo, perdona? Aparte de las plantas depuradoras de aguas residuales, ¿en qué otra industria se evalúan los olores de acuerdo a la normativa? No sé si es para Pello, yo creo que es general, ¿verdad, Emilio? Sí, pues yo podría decir que, por ejemplo, en vertederos o en papeleras, por ejemplo. De hecho, tenemos un proyecto y de hecho he visto también aquí una pregunta, casualmente tengo aquí una pregunta y así aprovecho y le respondo también a Tina Pinilla, que me pregunta si hemos probado estos sensores en un vertedero. Y respondo también a los dos. Tenemos un proyecto en Bilbao ahora mismo en el que tenemos instalado un equipo probando esta tecnología en un vertedero en concreto. Perfecto. Nos preguntan, sigo con Emilio, nos pregunta José Luis Vázquez que si se puede aplicar el nitrato en el proceso de deshidratación del fango. Emilio. No, yo no le aconsejo en el uso de nitratos en fangos. En fangos nosotros generalmente siempre recomendamos el uso de algún oxidante. Nosotros tenemos un producto que es Yana Nutrios Oxidizer, que lo utilizamos para deshidratación, tanto antes de la deshidratación como después de la deshidratación, que si estás interesado me escribes o, bueno, si me vais a pasar su pregunta, yo te responderé con el uso de estos oxidantes que funcionan mejor y que los nitratos para la parte de fangos. De acuerdo. Y también nos pregunta Ana Luisa, Emilio, que si el reactivo puede utilizarse en reactores anaerobios sin que tenga problemas en la operación. Creo que esa ya la habíamos contestado antes, quizás, ¿no? Pues no lo recuerdo. En reactores anaerobios sin que tenga problemas de operación. A ver, bueno, mira, en el caso de reactores anaerobios, nosotros dentro de Yara también desarrollamos una aplicación para uso de nitratos, por ejemplo, en digestores anaerobios. Si es posible la utilización, es compleja, hay que monitorizar muy bien determinados parámetros y se puede hacer, pero no es fácil y hay que estudiar muy bien el caso antes de la utilización. De acuerdo, gracias, Emilio. Esta pregunta puede ser tanto para José, pero yo creo que quizás un poco para todos. Nos dice Javier Rodríguez, bastante interesante, dice, no se ha hecho ninguna mención a la modelización odorífera en fase de proyecto.
sería una muy buena herramienta para dilucidar si una ubicación de EDAR es adecuada. ¿Sirven los datos de medición de otras EDAR? ¿Hay datos publicados? No sé qué podemos contestarle al respecto. Bueno, si queréis respondo yo a mi parte y si alguien quiere aportar algo no hay problema. Perfecto. Efectivamente, es una muy buena opción realizar este tipo de estudios. Incluso antes de que se realice la depuradora, es decir, yo sé más o menos dónde está ubicada y nosotros, por ejemplo, con los estudios que hacemos, pues siempre disponemos de datos históricos. A veces sí que hay más variación entre diferentes procesos, pero generalmente están siempre en la misma tónica. Entonces sí que podemos utilizar la diferente información que tenemos de datos históricos, implementarlo en nuestro modelo y ver aproximadamente qué impacto podría tener esa estación de aguas residuales en la ubicación en la que se quiere poner. Y si tenemos cerca pues urbanizaciones o zonas sensibles, podríamos ver cómo afectaría. Eso sí sería posible desde el punto de vista modelado. Perfecto. No sé si tenéis algo más que aportar, José, Emilio, o continuamos. Continuamos entonces, porque tenemos bastantes preguntas, no os preocupéis. Ángel Jiménez, esta sería para Peyo. ¿Cuál es el tiempo de vida media de los cartuchos de QNAP, Peyo? Vale, mira, nosotros establecemos que la vida útil de cada cartucho, de cada sensor, es de 2 años aproximadamente. Es verdad que pueden llegar a durar un poco más, pero obviamente nosotros, por temas digamos, de seguridad nuestra, ¿no? Decimos que 2 años, porque a partir de ahí la precisión ya, digamos, que baja un poco, ¿no? Entonces, hasta los 2 años aseguramos que el cartucho, que el sensor va a tener un nivel alto de precisión. Perfecto. Esta es para José y para Peyo, nos dice Mercedes García. ¿Alguna administración os ha pedido datos de vuestras mediciones? ¿Sabéis si se pueden incorporar para la red de calidad del aire de las ya establecidas en ciertas comunidades? No sé, José. Bueno, en nuestro caso no. Normalmente nunca nos han pedido los datos. Son datos que utilizamos para nuestros cálculos, pero no nos los han pedido nunca. No sé si en el caso de Peyo sí que se ha dado esa situación. Realmente que nos hayan pedido datos como tal, no. Es decir, sí que estamos en varios proyectos, hablando, por ejemplo, de España, ¿no? Con varios ayuntamientos en los que han requerido de nuestras tecnologías y obviamente sí que tienen datos a través de nuestros equipos, ¿no? Pero que realmente nos hayan pedido los datos como tal, que vayamos a... No, eso realmente no. O sea, es decir, en proyectos específicos que nos han pedido o que nos han comprado equipos, sí, pero lo otro no. Perfecto. Emilio, nos dice Tania Asanelli que respecto a la dosificación de nitrato en los colectores se maneja en función, entre otros factores, de la concentración de sulfídrico. ¿Se puede despreciar el remanente de nitrato que no reaccione a los efectos del dimensionado de la EDAR? Sí, como comentaba antes, la dosis de nitratos se calcula para que se consuman hasta llegado a un punto, al que determine el cliente, realmente al que determine el cliente. Entonces, no va a haber presencia de nitratos pasado el punto máximo que queremos tratar. Pues, de hecho, nosotros cada vez que planteamos una prueba, aparte de que nuestros programas de cálculo ya nos calculan la dosis adecuada e incluso un poco por debajo para evitar la presencia de nitratos en lugares no deseados, como pueda ser una decantación primaria o algo por el estilo, nosotros siempre vamos físicamente con tiras de nitrato y medimos durante el periodo de prueba en diversas ocasiones a lo largo del día, a diferentes momentos, los niveles de nitratos que estén llegando para cerciorarnos de que no hay presencia de los mismos en el punto donde el cliente nos haya dicho que hasta ahí queremos tratar. Entonces, se controla bastante, sí. Claro. Rafael Ayala, os hago una pregunta a todos. Nos dice que cómo se gestionan las quejas de olores cuando estos son específicos de la actividad y no precisamente están vinculados al sulfídrico, ya que la percepción, dice Rafael, que es muy subjetiva. No sé si podemos contestarle de alguna manera. ¿Cómo se gestionan las quejas? Las quejas de olores cuando estos son específicos de la propia actividad, ¿no? Y no precisamente están vinculados al sulfídrico. Claro, es cierto que hay ocasiones, por lo menos por mi experiencia, ¿no? Que hay clientes que tienen quejas y que realmente no tienen mucho sulfídrico, no tienen una septicidad muy elevada, pero sí que es cierto pues, que claro, la actividad de una depuradora pues es la que es.
Claro. Entonces, pues en ocasiones tienen un problema. Para eso, además, trabajan tanto José como Pello en modelizar ese tipo de cosas y demás, porque yo me he encontrado en muchas ocasiones que, oye, que tengo problemas de olores, pero es que no hay sulfídrico. Realmente, entonces, bueno, pues hay otras sustancias, podemos, con un tratamiento como el mío, pues podemos eliminar, al bajar, a reducir la septicidad, eliminas también otros malos olores generados por mercaptanos, por aminas, por compuestos orgánicos volátiles. Pero hay veces que la concentración es tan baja, pero la nariz es tan sensible que puede generar problemas, y ahí es donde más entra QNAC bueno, mis compañeros, cualquiera de los dos, en hacer esa medición, esa simulación y ver qué otros elementos, ya no la adición de un químico, sino qué otros elementos pues, se pueden colocar en una planta depuradora para eliminar este tipo de molestias. Y yo no sé si tenéis algo vosotros que aportar. Sí, por nuestra parte, yo diría que nos hemos encontrado con diversos casos, ¿no? Situaciones en las que, bueno, en ciertas zonas se han recibido quejas de ciertas zonas por impacto de olores, es decir, porque han habido episodios de olores. Se realiza todo el estudio y después de realizarse el estudio, pues se ve que bueno, que por todos los focos que se han cogido, todas las mediciones que se han obtenido, pues que es bastante poco probable que eso se deba a la actividad de la propia EDA. Y otros casos en los que sí se ha visto que puede ser probable, pero bueno, se han planteado las soluciones de decir, pero bueno, actualmente sí es probable que esté ocasionando ese tipo de problema de olores, pero bueno, si actuamos sobre este foco y este foco, por ejemplo, cubriendo un vertedero perimetral o realizando un biotrickling o cualquier tipo o haciendo una adición de un químico, pues podemos ver cuál es la reducción y podemos ya ver que, bueno, entonces ya no tenemos ese impacto sobre ese punto. Es una forma también de, ante una administración o el órgano competente, pues realizar una justificación de que se ha realizado una actuación que es para bien. Claro. Nos pregunta Alfredo Vigre, José, que si realizáis modelizaciones CFD en el interior de edificios para determinar si el diseño de captación de aire es el adecuado. Sí, esto no lo he comentado y es importante, ¿vale? Si nosotros realizamos, aparte de modelización de olor, realizamos también modelización CFD de cualquier tipo de proceso, ya sea, sobre todo, relacionado con aguas residuales, biológicos, decantación, etcétera. O sea, en ese sentido somos expertos en ese ámbito. Y en el caso de interior de edificios también hemos hecho varios casos de captaciones en el interior de edificios de pretratamiento o edificios de tratamiento de fango, en los cuales el diseño de captación era bastante deficiente, ¿no? Y mediante CFD sí que se puede ver muy bien cuál es la deficiencia y rediseñar todo el sistema para asegurarte de que la captación es adecuada y que estás eliminando realmente los focos de olor, ¿no? Que estás actuando sobre los focos de olor y que estás reduciendo al máximo, pues bueno, que reduces al máximo la posible concentración de sustancias que se puedan dar dentro de ese edificio. Sí lo hacemos, sí lo hacemos. Perfecto. Gracias, José. Nos dice Giovanni Peyo que le gustaría saber si habéis probado el sensor de QNAC en un vertedero para hacer monitoreo en los frentes de disposición final y en las plantas de lisiviados. Hola, Giovanni. Pues no, la verdad es que no. Como he comentado antes, tenemos un proyecto en un vertedero en Bilbao, pero realmente en esos puntos en concreto en los que dicen, no. En esos puntos no. Perfecto. Nos pregunta también Ángel, José, que ¿por qué en vuestra presentación descartáis las narices electrónicas para modelización? ¿No son fiables? ¿Tenéis referencias de distribuidores en España de estas narices electrónicas? ¿Qué nos puedes decir de las narices, José? Sí, un matiz. No es que lo hayamos descartado. Ahí quería decir que no los hemos utilizado todavía para obtener información para nuestros modelos. Eso sí que no lo hemos hecho, pero no las descartamos ni mucho menos. Es un sistema que cada vez se está desarrollando y cada vez está dando más buenos resultados. Cuando empezamos con esto hace 3 o 4 años, pues no estaban tan desarrolladas, pero ahora está cogiendo cuerpo. Y realmente sí que creo que podemos llegar a sacar datos de ahí y las podemos llegar a utilizar sin ningún problema. Sobre todo porque al final te pueden dar un poco la idea te puede dar, mediante la medida de diferentes concentraciones de gases, una medida de unidad de olor, ¿no? De concentración de olor, que es lo que te interesa.
Claro. Entonces no las descartamos, por supuesto. Una pregunta que nos hace Humberto, tanto para José como para Peyo, es interesante. Dice que si conocéis que si existe algún estudio que haya determinado la efectividad de los cercos verdes realizados con árboles alrededor de las EDAR. Y si existe algún estudio en qué porcentaje se reducen estos olores con este tipo de soluciones. ¿Existe alguna especie de árbol recomendable? No sé si tenéis algún conocimiento de este tipo de proyectos. Por nuestra parte, no tenemos ningún tipo de proyecto de lo que preguntaba, así que no le puedo responder. Por la nuestra, decir que yo tampoco tenía conocimiento de este tipo de sistemas, pero la verdad es que lo veo muy interesante. No sé si la reducción del olor se debería al efecto apantallamiento de los propios árboles o la propia especie del árbol tiene algún efecto en la absorción de ese tipo de sustancias. No tenemos conocimiento de ello, pero bueno, se puede ver, vamos. Es interesante. Peyo, nos dice Giovanni que si los datos de captura del sensor son automáticos o hay que realizar algún postproceso de datos y si se podrían incorporar directamente a un modelo de dispersión. Respecto a la captura de datos, son automáticos y por supuesto que luego se podrían incorporar sí, a un modelo de dispersión. ¿Habéis observado alguna deriva temporal tanto en baseline como en la sensibilidad de los sensores electroquímicos dentro de los 2 primeros años de vida del producto? ¿Es necesario realizar algún mantenimiento recalibrado o pueden funcionar desatendidos durante varios años? La respuesta es sí. Realmente, como he dicho al principio de la presentación, nosotros hemos invertido y, de hecho, invertimos mucho tiempo en estudiar cómo reaccionan estos sensores, cómo reaccionan ante distintos cambios de temperatura, de humedad, al paso del tiempo. Y, por tanto, sabemos cómo reaccionan y por eso le hacemos de forma remota una especie, digamos, de calibración de ajuste para corregir esa deriva que tiene con el paso del tiempo. Entonces, con esto creo que le he respondido. Mireia también, ya aprovecho, Peyo, nos dice que si los sensores electroquímicos los desarrolla QNAP. Vale, lo que es el propio sensor, no. Lo que es el propio sensor tenemos un fabricante, digamos, que nos provee de ellos. Lo que nosotros luego hacemos es, digamos, fabricar toda la estación de calidad del aire y, de hecho, estos sensores van dentro de un cartucho, es decir, el propio sensor, lo que es el sensor, no lo fabricamos. De acuerdo. Emilio, nos dice Rodrigo que si Nutrió se puede utilizar en chimeneas que ventean gases en la red de alcantarillado. Si se puede utilizar en chimeneas que ventean gases en la red de alcantarilla. Ventean gases en la red de alcantarilla. Entiendo que es una pregunta, Rodrigo nos la hace desde América Latina. Sí, a ver, Rodrigo, si te entiendo bien, si te interpreto bien, voy a ver si lo que yo te digo te responde, si no, me lo haces saber y corrijo mi respuesta. Pero bueno, en principio, yo entiendo que te refieres a un sistema de extracción de gases o algo así, de la red de saneamiento o de alguna estación de bombeo. No lo sé, bueno, la adición de núcleos se debe hacer en el agua, para evitar que en los puntos de rotura de carga, donde pueda emanar este sulfúrico disuelto en el agua al aire, evitemos que exista ese sulfúrico. Entonces, hay que aplicarlo en la fase líquida, no en la fase gas, en la fase líquida del producto. Y a partir de ahí, el tratamiento lo que hace es evitar que el gas que se vaya a generar se pueda desprender al aire en cualquier punto de la red de alcantarilla. De acuerdo, Emilio. Por favor, házmelo saber, te pido disculpas. Perfecto, no te preocupes que si nos deja el comentario te lo haremos saber. Ya para finalizar, porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que era interesante. Nos pregunta Giovanni que cuál es el radio de influencia de un sensor, es para Peyo, y teniendo en cuenta la distancia de análisis de información, ¿cuál sería el grado de confianza de la información recolectada por este sensor? Se la veo un poco enrevesada, pero... Vale, intento responder, Giovanni. El radio de influencia del sensor. Sí, realmente nosotros donde medimos, donde el sensor actúa es en inmisión, no cerca de la fuente de emisión. Entonces, lo que mide en inmisión es la calidad del aire alrededor del sensor y realmente el aire que entra en el sensor es lo que medimos. Por tanto,
no se puede hablar de qué radio de influencia tiene, ¿no? ese sensor. Y respecto al grado de confianza de la información que recolecta el sensor, el premio que os he mostrado al principio de la presentación precisamente era un poco por eso, porque realmente estas tecnologías han emergido en los últimos años y no hay, digamos, una certificación, una homologación para este tipo de sensores electroquímicos, pero a través de experiencias, de proyectos, de casos de uso real y de comparativas como este premio que os he mostrado anteriormente, podemos decir que el grado de confianza, no de los sensores, sino de nuestras soluciones, son muy altas. Por eso también antes he hablado de que no quería que todo el mundo se llevara una idea equivocada de que los sensores electroquímicos o de que estas tecnologías que usan estos sensores ofrecen las mismas prestaciones, ¿no? Es importante saber integrarlas bien y estudiarlas lo suficiente para saber cómo funcionan. Así que con esto creo que le he respondido. Pues gracias, Peyo. No obstante, os comentamos a todos los asistentes al evento, si alguna pregunta no ha quedado contestada, que se nos haya quedado por ahí, porque han sido muchas, no os preocupéis, nosotros las vamos a pasar todas tanto a José como a Emilio como a Peyo, para que os la puedan responder en los próximos días. Y yo creo que, como decía antes, entre las tres empresas nos habéis dado una visión bastante general del problema de los olores, del sulfídrico y de las posibles soluciones. Espero que la tarde pues haya servido para eso, para aclararnos, para que conozcamos tres soluciones nuevas y tres soluciones que nos pueden resolver los distintos problemas en las estaciones depuradoras. Y sin nada más, pues agradecerle a José, agradecerle a Emilio, agradecerle a Peyo, a Idren, a Yara y a Kunak, que han sido las empresas que han estado con nosotros esta tarde, y agradeceros a todos, tanto los que estáis desde España como de América Latina, que también son un montón, la tarde que nos habéis dedicado, y esperamos que con la entrada del 2022 podamos seguir haciendo este tipo de eventos. Pues nada, muchas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.